Nos ponemos en pie para encomendar este inicio del Congreso y encomendar los frutos a Dios Padre y a la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Congreso Jóvenes y Compromiso Cívico, que este año, primera edición, celebramos bajo el lema Corrección Política y Cancelación de la Libertad. Es un placer saludaros a todos desde aquí, lanzaros un primer saludo en persona, porque es verdad que estos días hemos tenido ocasión de charlar, intercambiar algunas palabras por correo electrónico, pero es un gusto ahora veros aquí ya en persona. Seguro que este día y medio de congreso tendremos ocasión de saludarnos en persona y de dialogar también y de conocernos un poquito más. Mi intervención va a ser muy breve porque la labor del coordinador del Congreso es que nos ajustemos a tiempos, así que voy a ser ejemplo de ello. Tan solo quiero decir una cosa. Todos tenemos ciertas expectativas, ciertos deseos de lo que esperamos de este Congreso, este día y medio, y yo como participante, como vosotros, también tengo expectativas, ¿no?, de lo que quiero de este día y medio. Y en concreto hay una, para mí, primordial. Hemos hecho mucho hincapié en esto cuando hemos hecho difusión del Congreso, cuando hemos hecho comunicación de lo que queríamos de este día y medio, y también hemos insistido mucho a los ponentes y al moderador, a los moderadores de mesa para que insistan en esto. Y para mí es el deseo principal de este día y medio, y es que participéis, que os involucréis, que no seáis espectadores pasivos de lo que ocurre aquí en el escenario, que planteéis todas las preguntas que os pasen por la cabeza, que planteéis todos los debates y discusiones que podáis, en definitiva que se lo pongáis lo más difícil posible a los que están aquí con nosotros de ponentes y de moderadores de mesa. O otra forma de decirlo sería que la única corrección que a este día y medio de congreso sea la corrección como comúnmente de sentido común la conocemos, que es la buena educación a la hora de expresarse, es decir, que seamos todo lo incorrectos que podamos, todo lo incorrectos que queráis este día y medio. Espero no arrepentirme de haber dicho esto. Nada más, doy la palabra a Elio Gallego, profesor Elio Gallego, director del Centro de Estudios, Análisis y Formación Social del CEU, y posteriormente intervendrá nuestro presidente, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón, como decía Alujera. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes. Quiero empezar contando una leyenda de origen medieval que seguramente muchos de vosotros conocéis. Es una leyenda que está dentro del ciclo artúrico y que es la leyenda del rey pescador, también conocida como la de Rey Pecador. Esta leyenda dice así, en una de sus versiones más conocidas. Una misteriosa enfermedad paralizaba al viejo rey, poseedor del secreto del Santo Grial. Pero no era solo él quien sufría. Todo su entorno se derrumbaba, se esterilizaba. El palacio, las torres, los jardines, los animales ya no se multiplicaban. Los árboles no daban su fruto, se secaban las fuentes. Muchos médicos habían intentado sanarle, pero sin resultado. Día y noche llegaban caballeros y se interesaban por la salud del rey. Pero uno, pobre desconocido, hasta un poco ridículo, se permite ignorar la etiqueta y la cortesía. Su nombre es Parsifal. Sin tener en cuenta el ceremonial cortesano, se dirige directamente al rey y sin ningún preámbulo le pregunta al acercársele: ¿dónde está el Grial? En el mismo instante, todo se transforma. El rey se alza de su lecho de dolores y las fuentes vuelven a correr. Renace la vegetación.
el castillo se restaura milagrosamente. Las palabras de Parsifal habían bastado para regenerar la naturaleza entera. Pero es que estas pocas palabras eran el problema central, el único problema que podía interesar no solo al rey, sino al cosmos entero. ¿Dónde se halla lo real por excelencia? Es decir, ¿dónde se halla lo sagrado, el centro de la vida, la fuente de la inmortalidad? ¿Dónde está el Santo Grial? A nadie se le había ocurrido hacer esta pregunta central antes de que la hiciese Parsifal. Y el mundo perecía por esta indiferencia metafísica y religiosa, por esta falta de imaginación y por tal ausencia de deseo de verdad y de realidad. Esto es muy importante para entender que esta cultura de la cancelación ya no solamente aspira a cancelar la respuesta, la verdad de la respuesta, sino que este congreso nos tiene que servir para entender que la cultura de la cancelación aspira a algo infinitamente más grave, a algo infinitamente más terrible y más mortal. Aspira a censurar nada menos que las grandes preguntas que nacen del corazón del hombre. Esto es lo que se pretende. No ya se cancela, por tanto, la respuesta, sino unen las mismas preguntas. Y para los hombres, para vosotros, para los jóvenes, pero para todos, cancelar estas preguntas es morir. Es que todo se agote, es que la vida se marchita, la vida personal, pero también la vida social, comunitaria, política. Todos los grandes pensadores de la sospecha intentan cancelar esta pregunta. Me viene a la mente al propio Carlos Marx en la ideología alemana, cuando le dice, no te preguntes por qué es el hombre, no tiene sentido hacer esta pregunta. ¿Pero qué significa esto? Precisamente esto significa que se cancela el significado de la realidad. ¿Y qué pasa cuando se cancela el significado de la realidad? Que las cosas se tornan insignificantes. Ya no son portadoras de un significado. Ya las cosas no valen, ya no significan. Y todos nosotros nos volvemos insignificantes. Pero, atención, decía Hannah Arendt, esta es la definición misma de totalitarismo. Cuando lo humano se vuelve superfluo, cuando el hombre ya no es portador de un significado y por lo tanto se hace insignificante. ¿Qué intentamos hacer en este congreso? ¿Por qué lo hemos organizado? ¿Qué os queremos proponer? Esto, la búsqueda de significado. Pero si queréis, más concretamente, queremos buscar los signos. Queremos ver los signos que tenemos alrededor. Queremos resignificarnos. Queremos volver a tomar conciencia del valor y significado de las cosas. Y, para ir terminando, queremos deciros una cosa. Los que estamos aquí comprometidos, empezando por nuestro presidente, Alfonso Bullón de Mendoza, por la Universidad San Pablo CEO y la Fundación, por este Centro de Estudios, Formación y Análisis Social que os convoca. Queremos deciros que tenemos desde ahora un compromiso personal y absoluto con todos vosotros. Queremos deciros que queremos hacer un camino juntos, que por cierto es como Aristóteles define la amistad, dos marchando juntos. Somos más de dos, pero no importa, podríamos ser dos. Queremos hacer este camino juntos. Desde aquí y ahora nos comprometemos a acompañaros. Nos comprometemos a acompañarnos en este camino, en la lucha por una libertad que sea significativa, que esté cargada de significado y de promesa para el futuro. Estáis todos invitados desde el más escrupuloso respeto, por supuesto, a vuestra libertad. Pero si queréis, este es el inicio de un camino que queremos hacer juntos. Muchas gracias.
Perdón, no sé, ¿se me ha oído lo que he hecho hasta ahora? Bien. Si la familia trataba de presionarte, la familia estaba atentando contra el libre albedrío. Tú no podías impedir que se casara el hijo de un grande de España con una sirvienta zamba, es decir, con quien fuera un mestizo de negro y indio, porque si estabas tratando de prohibir eso por un motivo de desigualdad, te estabas oponiendo al amor como expresión del libre albedrío. Y por lo tanto, ¿quiénes piensan ustedes que defendían la libertad amorosa, por así decirlo, en la época de los Austrias en España? La Inquisición. Si tú no permitías, si tú tratabas de hacer de la desigualdad un elemento que impidiera el cumplimiento de la libertad de ese libre albedrío, pues tendrías problemas con la Inquisición. Esto naturalmente cambia, porque como ustedes saben, el siglo XVIII es el siglo de las luces, es un siglo razonable, el amor no es razonable. Entonces llegaremos a un Carlos III que dará una pragmática de matrimonios desiguales en la que plantea que tú te casarás, si eres un hijo de familia en cierta posición, con quienes digan tus padres, y si no, no te casarás, entre otras cosas, porque el rey prohíbe que el sacerdote te case. Y si se atreve a actuar en el matrimonio, pues será extrañado del reino, ocupadas sus temporalidades, etcétera, etcétera. Es verdad que durante muchas veces se nos ha planteado que la presencia de la religión, que la presencia de Dios en una sociedad es una limitación de la verdad, perdón, de la libertad. Pero eso no es correcto. Como decía Benedicto XVI, cuando Dios muere en una sociedad, ésta se hace libre, se nos aseguró. En realidad, la muerte de Dios en una sociedad supone también la muerte de la libertad, pues lo que muere es el fin que da el norte, y porque desaparece la brújula que nos marca el rumbo correcto, enseñándonos a distinguir el bien del mal. Es decir, si no hay un bien y un mal objetivables, está simplemente limitado a lo que es una mayoría en cada momento, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, nos encontraremos con que se puede llegar a hacer de todo. Ustedes saben que el siglo XX es un siglo marcado por el auge de los totalitarismos, por el surgimiento de los totalitarismos. Pues bien, esos totalitarismos siempre tuvieron enfrente a la Iglesia. En el caso del comunismo, pensemos en la encíclica Divinos Redentoris. En el caso del fascismo, en la Non Abiat Movisogno. En el caso del nazismo, en la Mit Bene Sorge. En el caso incluso de España y de su política durante la época de la Segunda República, los temas religiosos, en la Dilectissima Nobis. Es decir, a la hora de la verdad, la Iglesia Católica siempre ha sido una defensora de la libertad, de que hay un ámbito en el cual el Estado no puede, digamos, llegar a estrangular a la persona. Pues bien, ha habido unos años donde se planteaba que un cierto escepticismo pues parecía que estaba bien para la libertad, que se podía dudar de todo y que cuanto más cosas dudaras, más cosas pusieras en solfa, más, digamos, verdades de las que siempre se habían dado por indubitables, pues más libre se sería. Pero ese tiempo ha pasado, porque una vez se ha dudado de todo, llega la hora de establecer algo sobre la que ya no puedes dudar, llega la hora de establecer una corrección política, y frente a eso no puedes ser libre. No puedes ser libre, ¿por qué? Porque frente a la libertad no puedes invocar nada. Me explico. Esto en última instancia tiene que ver con Rousseau, tiene que ver con su doctrina de la voluntad general y tiene que ver con cómo utilizas el lenguaje. Pierre Gasot, en su clásica, yo creo que por más clásica y antigua que sea, en absoluto desfasada historia de la Revolución Francesa, hacía ver la gran contraposición que había entre cómo al principio de la Revolución, cuando la convocatoria de los Estados Generales, había una tiranía espantosa por las leyes de cassette, las cartas de detención que podía dictar el rey, y sin embargo, posteriormente, la Revolución Francesa, tienes una legislación mucho más tiránica que la que tuvo jamás Luis XVI. Pero claro, uno era en nombre del rey, y en nombre del rey la tiranía era posible, otro es el nombre del pueblo. En nombre del pueblo, ¿cómo va a haber una tiranía? ¿Cómo van a defender tus derechos frente al pueblo si es el propio pueblo quien te juzga? La Constitución jacobina plantea incluso como uno de los derechos más sagrados del hombre el derecho a la rebeldía. Pues bien, cuando hubo una región de Francia, Vendée, que se atrevió a plantear que ese modelo parisino a ellos no les gustaba y se alza en armas, tuvo lugar una matanza que ha hecho que se considere que ese podría ser el primer genocidio de la historia. Y de hecho, al departamento que estudió en Vendée se le llama Vendée-Vengée, la Vendée venganza, diciendo que es la zona de la venganza de la revolución. Y tienen ustedes la carta de uno de los generales de la revolución que escribe a la convención diciendo que él no ha hecho prisioneros que se le puedan reprochar, que él ha matado a los hijos dentro de los vientres de sus madres. También les diré que mañana van a estar ustedes en Puy de Fou,
Puy de Fou es un espectáculo que tiene su origen en Francia, en la zona del Vendée, y precisamente nace en una recreación de lo que fueron los alzamientos contra la Revolución Francesa. Bien, ahora estamos en un tiempo en que la libertad quizás se encuentre más acosada que nunca, porque claro, cuando tú defiendes la libertad en contra de una dictadura, es algo que puede resultar muy evidente. Cuando hay un poder establecido es algo que resulta muy evidente, pero ahora lo que se plantea es que en la libertad no puede ser atacada por aquellos que niegan la libertad, teniendo en cuenta que los valores que establece que no pueden ser atacados son los que te da la gana. Por lo tanto, entramos en una cultura de la cancelación. Hace poco, desde la Asociación Católica de Propagandistas, hicimos una campaña planteando que rezar delante de las clínicas abortistas está genial. Pusimos pues, una serie de marquesinas en 33 capitales españolas, etcétera, porque ya saben ustedes que la ley que se ha aprobado plantea que incluir en el Código Penal que vayan a la cárcel los que rezan delante de los abortorios. Pues muy bien, esta campaña, diciendo algo tan sencillo, tan en teoría neutro, tan sin problemas como rezar delante de las clínicas abortistas está genial, ha sido cancelada en 11 ciudades españolas. Y entre las que no fue cancelado, por ejemplo, destacar Madrid con una carta muy clara al alcalde de Madrid en defensa de la libertad de expresión. Pero es decir, empieza a decir qué cosas se pueden defender y qué cosas no se pueden defender. Por ello, ustedes tienen una vida, digamos, que va a ser complicada. Porque al fin y al cabo, los que aquí ya somos un poco mayores, nacimos en una sociedad donde habría unos problemas, habría muchas cosas que esperan en solfa, habría otras cosas que eran, pero fue una sociedad muy libre. Ustedes ahora están en una sociedad donde esa libertad, digamos, está claramente opacando y donde muy fácilmente puedes no ejercer tu libertad. Y eso es una responsabilidad que entre todos tenemos que ver cómo hacer frente. Y ya les digo que es una cosa especialmente difícil, porque ahora si te enfrentas a lo políticamente correcto, no eres como podía ser en tiempos un mártir de la libertad. Si ahora te enfrentas a lo políticamente correcto, poco menos que eres un monstruo, porque te estás enfrentando a un consenso social, que es lo que nos hará libres en esa sociedad, etcétera, etcétera. Recuerdo que en el debate sobre libertad de educación que tuvo lugar en octubre del 31 en el marco de la discusión de la Segunda República, del artículo 26, planteaba Gil Robles, que luego sería el jefe de la CEDA, a los gobernantes republicanos, concretamente a una hazaña que era quien acaba de plantear una nueva postura de la comisión. Pues planteaba, ustedes están tratando de decir cómo se tiene que educar a los niños, porque lo que planteaban ya era, no queremos que la Iglesia eduque, es una cuestión de salvación pública, utilizando también la terminología revolucionaria. Quien tiene que educar es el Estado, porque el Estado educará en los valores que nosotros queremos. Y decía que el Robles, con mucha razón, bueno, pero es que el Estado puede ser el suyo, pero ustedes podrían llegar a tener en España un Estado nacionalsocialista. Entonces, ¿ustedes qué argumento tendrían para quejarse, para poder oponerse a que se les educara dentro del nazismo, puesto que ustedes están echando esa responsabilidad hacia el Estado? Resumidas cuentas, señores, tenemos hoy en día una situación muy complicada en lo que a la defensa de la libertad se refiere. Es muy difícil estar a la altura de ello y además es comprometido. Recuerdo un libro que hicimos hace poco un grupo de historiadores que se llamaba Bajo el Dios Augusto, recordando que en época del Dios Augusto escribir de historia podía ser todavía, si quieren ustedes, algo audaz, pero todavía no era peligroso. Ya en época del Dios Tiberio hubo un senador historiador que se dejó morir de hambre como consecuencia de las penas que le cayeron por haber expresado su opinión. En cualquier caso, nosotros podemos ir a la tradición clásica española y recordar esa frase que Cervantes pone en boca de Don Quijote. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. No lo olvidemos.